Descubrí que mi esposa me estaba engañando con su cuñado después de años de matrimonio, y en lugar de enfrentarla, reuní pruebas silenciosamente y destruí sus vidas sin que lo vieran venir. Llegué a casa como cualquier otro día, tiré las llaves en la encimera y me metí en la cocina. Ella estaba en el sofá, piernas cruzadas, mirando el teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Me acerqué a la mesa para dejar mis cosas y vi las 2 tazas. Una tenía todavía vapor. Le pregunté, sin pensar mucho, ¿quién vino? Me miró como si no supiera de qué hablaba. ¿Qué? Dijo. Señalé la taza. ¿Quién estuvo aquí? Me respondió rápido, demasiado rápido. Fue el jardinero. Le ofrecí café. El problema es que no tenemos jardín. Lo supe ahí. No supe qué exactamente, pero supe que había algo. No discutí. No hice más preguntas. Solo dije ok y me fui a dar una ducha. Esa noche fingí que estaba cansado. Dormí dándole la espalda, con el estómago revuelto. Nosotros llevábamos 5 años casados. Nos conocimos en Austin, Texas, y nos mudamos juntos a Denver por mi trabajo. Ella trabajaba desde casa, diseño gráfico freelance. No teníamos hijos, pero hablábamos de eso todo el tiempo. O mejor dicho, yo hablaba. Ella asentía. Siempre parecía cansada o distraída cuando mencionaba tener hijos. Decía que era estrés, que ya vendría el momento. Le creí. Después de esa noche, empecé a fijarme más. Cosas pequeñas. Se reía sola mirando el celular. Cambiaba la pantalla cuando yo me acercaba. Salía más de lo normal para hacer compras que nunca llegaban. Una vez salió con un vestido que solo se ponía para bodas o cenas especiales, supuestamente para ir al supermercado. No dije nada. No todavía. No soy impulsivo. No soy violento. Pero no soy estúpido. 3 semanas después, inventé que tenía que viajar a Houston por trabajo. Era mentira. Me quedé en un motel cerca del centro. Desde ahí, empecé a monitorear su ubicación con la app familiar que teníamos para seguridad. Siempre habíamos tenido eso. ¿Irónico? Esa noche su ubicación marcó una casa en los suburbios. La dirección me sonaba, pero no supe por qué hasta que revisé nuestros mensajes viejos. Era la casa de su hermana. O sea, la casa donde vivía su hermana con su esposo. El corazón me dio un vuelco. No quería pensar lo que pensé. Pero tampoco pude ignorarlo. Abrí su Instagram y busqué fotos de ellos. En la mayoría, él estaba abrazando a su hermana, sí, pero había algo en la forma en que mi esposa lo miraba. No lo había notado antes, o no quería notarlo. Esa noche me costó dormir. El pecho apretado, la mandíbula rígida. Sentía rabia, pero también una especie de tristeza que no sabía cómo explicar. Como si ya hubiera perdido algo antes de confirmar nada. Al día siguiente volví a casa como si nada. Ella me abrazó, me dijo que me había extrañado. Me preguntó cómo me fue. Le dije que bien. Me duché. Le hice el amor esa noche. No sé por qué lo hice. Supongo que fue mi manera de decirle adiós, aunque ni ella ni yo lo sabíamos todavía. Ahí empecé a planear. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a rogarle. Iba a destruirlos a los dos. Después de esa noche no volví a tocarla. No es que lo haya decidido. Simplemente no podía. Cada vez que me acercaba, me venía a la cabeza la imagen de ella en esa casa, con él. La imaginaba besándolo, acostándose con él en el mismo sofá donde antes habíamos visto películas los 4, ella, su hermana, él y yo. Me daban ganas de vomitar. No confronté. No hice escena. Empecé a actuar como si todo estuviera bien. Eso fue lo más jodido. Sonreír, hacer café para 2, besarla antes de irme al trabajo. Todo falso. Me sentía sucio. Pero necesitaba tiempo. Necesitaba pruebas. No iba a ser uno más que es engañado y queda como idiota. Conseguí un amigo que trabaja en IP. Le pedí ayuda para clonar su teléfono sin que ella supiera. No hizo muchas preguntas. Me enseñó cómo hacer un backup automático del contenido de su celular a una cuenta oculta que solo yo podía ver. Mensajes, fotos, ubicación, todo. Me costó unas noches de insomnio y paranoia, pero lo logré. 2 días después ya podía ver todo lo que ella hacía con el teléfono. La realidad me golpeó más fuerte de lo que pensé. Había mensajes. Muchos. Conversaciones con él, el cuñado, desde hace meses. Sexting. Fotos. Vídeos. Me acuerdo de uno en especial, donde ella estaba sentada en su regazo, en lo que parecía el garaje de la casa de la hermana. Él la tenía agarrada del cuello, y ella reía. Había una frase que no me voy a olvidar nunca. ¿Crees que tu hermana sospecha algo? Y ella respondía, solo si te vienes gritando mi nombre cuando estamos todos en la mesa. Me temblaban las manos. La computadora casi se me cae al piso. Sentí náuseas. Lloré. No me da vergüenza decirlo. Me encerré en el baño, me tapé la boca con una toalla y lloré como un niño. No podía creer que la persona con la que dormía todas las noches estaba haciendo eso. Y con él. Con el esposo de su hermana. Ahí confirmé que no era un error. No era una aventura. Era algo más profundo, más podrido. Estaban enamorados.
O creían estarlo. Hablaban de escaparse juntos, de buscar un departamento para los dos, de decir la verdad cuando llegara el momento. Ella incluso decía que conmigo era todo rutina y que solo seguía por lástima, que no quería hacerme daño. Qué jodida ironía. A esa altura, ya no sentía amor, solo furia. Pero no la clase de furia de romper cosas. Era una furia fría, seca, como un veneno que te recorre lento. Me dije, no les voy a gritar. Les voy a quitar todo lo que valoran. Así que empecé a documentar. Capturas de pantalla, conversaciones archivadas, vídeos descargados, todo guardado en una carpeta cifrada. Al mismo tiempo, empecé a acercarme más a la hermana. No porque me interesara. Me daba lástima, en realidad. Era una buena persona. A veces hasta me daba vergüenza mirarla a los ojos. Pero empecé a verla más seguido, buscando ayudarla con unas cosas de la casa. El cabrón pasaba mucho tiempo fuera últimamente, supuestamente trabajando horas extra. Yo ya sabía lo que hacía. Un sábado a la tarde, fingí que mi esposa se había olvidado su celular en casa. Fui hasta la casa de la hermana con él en mano. Toqué la puerta. Ella abrió, confundida. Me sonrió. ¿Qué haces acá? Le mostré el teléfono. Le dije que había encontrado cosas, que necesitaba hablar con ella, a solas. Nos sentamos en la cocina. Le mostré primero algunas cosas suaves, frases, mensajitos. Al principio pensó que eran bromas. Después le mostré las fotos. Y después los vídeos. No dijo nada. Solo se quedó sentada, mirando fijo la pantalla. Los labios apretados. Le temblaba la mandíbula. Cuando terminó, se levantó. No lloró. No gritó. Solo dijo, necesito estar sola. Me pidió que me fuera. Le dije que lo entendía. Le dejé una copia de todo, por si quería usarlo legalmente. Esa noche no pude dormir. No porque me sintiera culpable, sino por lo que sabía que venía después. Al día siguiente, ella, mi esposa, me escribió desde el supermercado. ¿Quieres que lleve algo para la cena? Fingí que todo estaba bien. Le dije que sí, que trajera vino. Me dijo, te amo. Le respondí yo también. No por amor, sino porque sabía que en unas horas todo iba a estallar. Ese domingo fue el último día normal, al menos en apariencia. Ella volvió a casa con la bolsa del supermercado, el vino en la mano, sonriente. Me abrazó por la espalda mientras cocinaba, como si no supiera nada, como si no estuviera cogiendo al marido de su hermana desde hacía meses, como si no me hubiera borrado del mapa emocional hacía rato. Yo no reaccioné. No me alejé, no le dije nada. Me limité a servir la comida y hablar de cosas irrelevantes, del clima, del trabajo, de una serie que estábamos viendo. Cuando me miraba, sentía como si me escupiera en la cara sin saberlo. Pero me aguanté. No era el momento todavía. Después de cenar, se duchó y se fue a dormir. Yo me quedé en el sofá, con el teléfono en la mano, esperando. Sabía que algo iba a pasar. Y pasó. Me llegó un mensaje de la hermana. Solo decía, gracias, ya hablé con él. Mañana vas a recibir noticias. Me temblaron los dedos, pero no respondí. Dejé el teléfono en la mesa y me quedé ahí sentado, escuchando el silencio. Podía oírla respirar desde el dormitorio. Dormía tranquila. Y eso me enfermaba más que cualquier insulto. Que alguien capaz de hacer todo eso pueda dormir como si nada. Como si su mundo no estuviera por desmoronarse en cuestión de horas. El lunes explotó todo. Recibí una llamada a las 11:23 de la mañana. Era ella, la hermana, llorando. Me dijo que lo había echado de la casa, que había visto más cosas, que le revisó el correo, que lo confrontó. Él lo negó todo al principio, pero cuando le mostró las fotos y los mensajes, se quebró. Confesó que sí, que estaban enamorados, que se veían desde hacía más de un año, que no sabían cómo cortar con nosotros sin destruir todo. Qué ironía, ¿no? La parte que me jodió más fue lo que me dijo después. Lo peor no es la traición. Es que ella siempre fue la favorita de mis padres, siempre se salió con la suya. Y yo, la estúpida que hacía todo bien, terminé perdiendo todo. Colgó sin decir adiós. Esa tarde, mi esposa llegó antes de lo habitual. Cara blanca, ojos hinchados. Cerró la puerta y se quedó parada frente a mí. Tú sabías, me dijo. No dije nada. Se sentó en la silla frente a mí, con las manos temblando. Ella me llamó. Me gritó. Me dijo que le mostraste cosas, que arruinaste todo. Le respondí con calma, yo no arruiné nada. Tú lo hiciste. Ahí empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de miedo, de haber sido atrapada. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Le dije lo que ya tenía decidido, nada por ahora. Pero quiero que sepas que tengo todo guardado. Mensajes, fotos, vídeos, lo suficiente para destruirte públicamente. No lo he hecho, pero podría. Y si alguna vez me amenazas, me jodes o me tratas como si esto fuera culpa mía, lo hago, ¿entendiste? Asintió sin hablar. Le temblaban los labios. Le di una hoja con una lista de condiciones. Silencio. 0 conflictos legales. Divorcio rápido.
0 bienes reclamados. Me iba a quedar con todo lo que estaba a mi nombre, y ella se iba con sus cosas y punto. Si no aceptaba, el contenido iba directo a su familia, a sus clientes, a las redes, firmó. No sé si por miedo o porque en el fondo sabía que lo merecía. Esa misma noche la vi hacer la maleta. La observé desde la puerta del cuarto. No lloró más. Estaba seca, muerta por dentro, como si la hubieran vaciado. Me preguntó si podía quedarse en el sofá hasta el día siguiente. Le dije que no. No puedes dormir tranquila en la misma casa del tipo al que traicionaste con tu cuñado. Consíguete un motel. Se fue sin decir nada. Cerró la puerta y por primera vez en meses, me sentí en paz. Roto, pero en paz. Pensé que eso era todo. Pero me equivoqué. Lo que vino después fue peor. Pasaron unos días sin saber nada de ella. No la llamé, no la busqué. El silencio era pesado pero necesario. Yo seguía en la casa, solo. El lugar olía a ella todavía. A su champú, a su perfume barato de marca cara, al café que le gustaba dejar a medias en la mesa como si alguien más fuera a terminarlo. Los primeros días no dormí mucho. Me quedaba despierto mirando el techo. A veces pensaba en todo lo que habíamos vivido y me sentía un imbécil. Otras veces me reía solo, porque había señales por todos lados y yo no quise ver ninguna. Ceguera voluntaria. Pero lo que más me jodía era la idea de que me veían como un tipo débil, como el marido tranquilo, predecible, que nunca haría nada si lo pisoteaban. Pero entonces pasó algo que no vi venir. La hermana me llamó otra vez. Esta vez no lloraba. Sonaba más fría, más controlada. Me dijo que él se había ido de la casa, pero no se había ido del todo, que estaba mandando mensajes, que pedía perdón, que hablaba de una segunda oportunidad, que decía que había sido un error. Un error de más de un año, claro. Después me preguntó algo que me dejó seco. ¿Tú crees que ella lo ama? No supe qué decir. Nunca me había puesto a pensar en eso. Siempre lo vi como una traición, un acto de egoísmo, de cobardía. Pero, ¿amor? ¿De verdad lo amaba? Le dije que no sabía, que no me importaba. Pero fue mentira. Sí me importaba. Porque si lo amaba, entonces todo lo que teníamos era una farsa. Una semana después, recibí un correo de ella. No un mensaje, no una llamada. Un correo. Como si fuéramos dos extraños que apenas se conocieron en LinkedIn. El asunto decía, quiero explicarte. Y el cuerpo era un muro de texto con excusas baratas disfrazadas de honestidad. Decía que no sabía por qué lo había hecho, que estaba confundida, que empezó como un error y que no supo cómo frenarlo, que a veces sentía que yo era demasiado bueno y que eso la hacía sentir chiquita, mediocre, que él le daba una sensación de poder que no sentía conmigo. Todo eso en un correo. Lo leí 3 veces, la última ya sin emoción. Me pareció patético. No me enojó, no me quebró. Solo confirmé lo que ya sabía. Ella nunca se mereció todo lo que yo le di, todo lo que yo aguanté, todo lo que aposté por alguien que ni siquiera sabía lo que quería. No respondí. Pero esa misma noche me escribió su hermana otra vez. Estaba empezando a sonar paranoica. Me decía que él pasaba cerca de la casa, que se había enterado que yo le había dado los mensajes, que había preguntado por mí, que quería hablar. Ella estaba asustada. Y yo también, en parte. No porque le tuviera miedo, sino porque sabía lo que la gente desesperada podía hacer. A los 2 días, lo vi. Frente a mi casa, dentro de su carro, parado, con el motor encendido. No tocó la bocina. No bajó. Solo se quedó ahí, con la mirada perdida. Me vio. Nos miramos por segundos. No hice nada. Ni siquiera le mostré que me importaba. Cerré la puerta y volví a sentarme en el sofá. Y ahí fue cuando decidí cerrar todo. Llamé a mi abogado. Le pedí que acelerara el proceso del divorcio. Le expliqué que no quería nada de ella. Ningún bien, ningún centavo, ninguna explicación. Solo quería el papel firmado. Y silencio. Luego, vendí casi todo lo que estaba en la casa. Sofá, muebles, cuadros, electrodomésticos. Todo me recordaba a ella. En una semana, el lugar estaba vacío. Dejé solo lo básico, una cama, una mesa, una silla y una cafetera. Me sentía mejor así, como si cada cosa que se iba era un pedazo menos de ese pasado podrido. Ella seguía escribiéndome. Mensajes cortos. Intentos desesperados por hablar como adultos. Nunca respondí. Me enteré por un amigo en común que se había mudado a un estudio pequeño cerca del centro, que no estaba viendo a su hermana, que estaba sola. Bien. Así debía estar. Pensé que con eso ya se terminaba todo. Pero todavía no sabía que ellos seguían viéndose, aunque ya no vivían juntos, aunque supuestamente se habían separado, aunque todo el mundo les había dado la espalda. Ella seguía viendo al tipo que arruinó a su hermana. Y cuando supe eso, entendí que esto no había terminado. No recuerdo bien quién me lo dijo. Solo sé que fue alguien que no tenía por qué mentirme. Un conocido, de esos que no ves seguido pero que aparecen cuando menos lo esperas. Me lo soltó así nomás,
Como si fuera un dato más. Los vi juntos en una cafetería en Cherry Creek. Ella y el cuñado. Bueno, excuñado supongo. Estaban de la mano. No dije nada. Ok. Ni una mueca. Me tragué la bronca, le sonreí como si no importara, y cambié de tema. Pero por dentro se me reventó algo. Después de todo lo que pasó. Después de destruir 2 matrimonios, 2 casas, 2 vidas, todavía estaban juntos. Y no me jodía por celos. Lo que me jodía era el nivel de cinismo. La desfachatez de seguir como si nada. Como si su traición no hubiese dejado un agujero en medio de todo. Como si la vergüenza no existiera. Esa noche no dormí. Me puse a repasar todo lo que había hecho hasta ahora. Había sido paciente. Había sido estratégico. Había actuado con cabeza fría. Y ellos, simplemente seguían, juntos, tranquilos, en público, como si la vida les hubiese dado un pase libre. Ahí fue cuando cambié el plan. Ya no quería quedarme en silencio. Ya no quería ser el que tomó el camino alto. Porque ese camino, honestamente, no sirve una mierda cuando la otra persona ni siquiera intenta ocultar lo que es. Así que fui por lo único que me quedaba, la verdad. Y no la mía. La que todavía no sabían los demás. Empecé con los padres de ella. Siempre habían tenido esta imagen perfecta de su hija. La niña inteligente, madura, estable. Me costó, pero conseguí una reunión con ellos. Les dije que era para hablar de algo importante antes de firmar los papeles del divorcio. Nos vimos en un restaurante tranquilo, un miércoles a la tarde. Les llevé un sobre con copias impresas de los mensajes y las capturas. No les dije mucho. Solo, lean esto. Es entre ella y el esposo de su otra hija. Ustedes merecen saberlo. Al principio se quedaron en shock. La madre empezó a llorar en silencio. El padre se puso rojo, no decía nada. Lo dejé todo sobre la mesa, pagué la cuenta y me fui. Una semana después, supe por la hermana que los papás cortaron contacto con ella, que no la querían ver, que estaban tratando de reparar el vínculo con la hija que todavía respetaban. Les costaba, claro. Pero la decisión fue clara, la traición fue demasiado. Ella me escribió 2 días después. No era para pedirme volver, ni siquiera para insultarme. Era solo una línea. ¿Por qué hiciste eso? La leí muchas veces. Me costó entender cómo alguien tan ciego puede vivir consigo mismo. Le respondí, por primera vez desde todo esto, porque te lo ganaste. No todo se barre debajo de la alfombra. Me dejó en visto. Pasaron semanas. Empecé a reconstruirme en serio. Cambié de número, cambié de trabajo. Me fui a vivir a otro lado, cerca de Boulder. Departamento pequeño, más tranquilo. Nadie me conocía. Nadie me preguntaba por ella. Nadie me recordaba como el marido traicionado. Pensé que por fin había cerrado el ciclo. Hasta que un día, volviendo del trabajo, me encontré una nota debajo de mi puerta. No tenía nombre, solo decía, sé que pensaste que todo esto se había terminado. Pero necesito verte. No puedo más. Estoy sola. No es lo que piensas. Y debajo de eso, el nombre del cuñado. No de ella. De él. Ahí me di cuenta de que se habían separado. Que ese romance maldito había durado lo justo para destruir todo y luego estallar. Y que ahora, el imbécil quería hablar conmigo. ¿Para qué? ¿Para limpiarse? ¿Para decir que se arrepentía? ¿Para pedirme perdón? O peor, ¿para pedirme que no lo expusiera también con su entorno? Porque lo que nadie sabía era que él trabajaba para una empresa pública. Y el adulterio, ahí, no es solo un problema moral. Es un problema de carrera. Y adivina quién tenía todavía los vídeos, las fotos, los mensajes, y hasta una copia del horario de trabajo cuando se escapaban juntos. Yo. Y ya no me sentía culpable de usar nada de eso. Me quedé mirando esa nota por unos minutos. No por lo que decía, sino por quién la había escrito. El tipo que cogía a mi esposa en el garaje de su casa mientras su mujer y yo hacíamos parrilladas en el patio como 2 imbéciles. El tipo que me saludaba con abrazos, me hablaba de fútbol, me decía hermano. Ese hijo de puta ahora quería hablar. No respondí. Ni siquiera lo pensé. Pero tampoco tiré la nota. La guardé. 2 días después, lo vi afuera. Estaba en su carro otra vez. No frente a mi casa esta vez, sino estacionado a media cuadra, como si estuviera espiando. Bajé. Caminé hacia él sin decir nada. Me vio por el retrovisor y bajó la ventana. Necesito hablar contigo, dijo. Lo miré. Tenía la barba crecida, los ojos rojos, el pelo sucio. Parecía un perro que acaba de recibir una patada. ¿Qué carajo quieres? Se quedó en silencio unos segundos. Estoy destruido, viejo. No tengo a nadie. Ella me dejó. Mi esposa no me habla. Mis suegros me odian. Mis papás ni saben qué hice. Perdí todo. Lo escuchaba pero no sentía nada. Solo un asco raro, como si estuviera frente a un vómito que habla. ¿Y qué tengo que ver yo? Le solté. Solo, necesitaba que supieras que me arrepiento. Que no sé cómo pasó. Fue una mierda, todo. Al principio fue un juego. Después fue confusión.
Después ya era demasiado tarde. No te hagas la víctima, cabrón. Tú hiciste lo que hiciste. Nadie te obligó. Sí, ya lo sé. Por eso vine. No es para que me perdones. Solo, no me jodas más, ¿ok? Me dijeron que les mostraste todo. Que le arruinaste la vida a ella. Que los papás la cortaron. ¿Y tú qué esperabas? ¿Un trofeo? ¿Una segunda oportunidad con ella después de volarle la vida a tu esposa y a mí? Se quedó callado. Bajó la mirada. Solo no compartas esos vídeos, por favor. Puedo perder mi trabajo. Y ya no tengo nada más. Y ahí fue cuando me reí. Por primera vez, me reí con ganas. Porque lo entendí, eso era lo que le dolía. No lo que había hecho. No la gente que destruyó. Era su trabajo. Su imagen. Y entonces le dije, sin subir la voz, sin odio, casi como si le estuviera haciendo un favor. Escúchame bien. Yo tengo todo eso guardado. En más de un lugar. Si tú o ella vuelven a acercarse a mí, si tratan de manipular, amenazar, victimizarse, lo mando todo. No solo a tus jefes, a tu familia, a la prensa local si hace falta. ¿Estamos claros? No me respondió. Solo asintió con la cabeza. Le di una palmada al techo del carro y me fui caminando. Esa noche, dormí por primera vez sin despertarme a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo como loco. Pero no todo terminó ahí. Unas semanas después, supe por la hermana que él había sido despedido. No porque yo mandara nada. No todavía. Fue por un problema de conducta en el trabajo. Al parecer, había discutido con un superior. Lo mandaron a devaluación. Y en el proceso, salieron cosas. Alguien más debió enterarse de su doble vida. El tipo cayó en picada. Sin trabajo. Sin pareja. Viviendo en un cuarto rentado en Aurora, según me dijeron. Y ella, bueno, ella empezó a llamarme. Llamadas silenciosas. Mensajes sin texto. Correos con asuntos vacíos. Me estaba siguiendo la pista. Buscándome como quien busca un salvavidas en el mar después de haber apuñalado al único que te podía salvar. Y entonces me llegó una carta de su madre. Escrita a mano. 3 páginas. Me pedía disculpas. Decía que no sabía cómo había criado a alguien capaz de hacer lo que ella hizo. Que lo lamentaba. Que, si alguna vez necesitaba algo, no dudara en llamarla. La leí muchas veces. No porque me diera paz, sino porque me dio claridad. Yo no hice nada malo. Fui traicionado, mentido, manipulado. Y aún así, no humillé a nadie públicamente. No me vengué con violencia. No les arruiné la vida. Solo los dejé solos con sus decisiones. Pero aún así, una parte de mí no estaba satisfecha. Porque ella seguía libre de todo. Con su trabajo intacto. Con su imagen de mujer profesional, seria, centrada. Y lo único que la separaba de caer al piso, era que yo todavía no había soltado el archivo. Y te juro que estuve a un clic de hacerlo. Estuve sentado frente a la computadora por más de 1 hora. La carpeta estaba ahí. Vídeos, audios, capturas de pantalla, fechas, ubicaciones. Todo ordenado. Todo comprobable. Todo listo. Tenía abierto el correo, ya había escrito el destinatario, el jefe directo de ella, y en el asunto solo había puesto material confidencial relacionado con una conducta impropia. Y ahí me quedé. Con el dedo sobre el mouse, dudando. No por ella. No por él. Ni siquiera por lo que había hecho. Dudaba porque sabía que si lo hacía, no había vuelta atrás. Ese envío significaba arruinarle la carrera, su reputación, su sustento. Se quedaría sin trabajo, y en su rubro, comunicación corporativa, eso no se limpia nunca. Y pensé, ¿eso me hace mejor que ellos? No tenía respuesta. Y la verdad, a esa altura ya no me importaba ser el mejor. Yo solo quería paz. Quería dejar de tener esta mierda colgando sobre mi cabeza todo el tiempo. Pero también quería justicia. Porque ella seguía sonriendo en redes, dando charlas sobre ética profesional, escribiendo en blogs sobre el liderazgo emocional. Como si todo lo que hizo fuera invisible. Entonces cerré la laptop. Me fui a caminar. No era una caminata de despeje. Era de rabia, de puro fuego por dentro. Me fui sin rumbo, con el teléfono apagado. Estuve fuera como 3 horas. Y al volver, tenía 5 llamadas perdidas. Una de un número desconocido. 4 de la hermana. La llamé de vuelta. ¿Todo bien?, pregunté, seco. No. Todo mal, me dijo. Necesito que me escuches. Suspiré. Ya no sabía si quería seguir metido en esto. ¿Qué pasó ahora? Ella, la echaron. No sé cómo, pero alguien mandó material a su jefe. Le mostraron los mensajes, las fotos, todo. Dice que fue anónimo. No pone tu nombre. Pero ella está convencida de que fuiste tú. No fui yo, le respondí, sincero. Y no lo fui. Lo juro por todo. Pero entonces, ¿quién? No sé si creerte, me dijo. Pero no importa. Lo hecho está. Solo te llamo porque ella está al borde. Dice que no puede más. Que está tomando pastillas. Que no ve salida. Esa parte me frenó. No porque todavía me importara,
sino porque yo no quería cargar con un cadáver sobre los hombros. Por más que se lo mereciera todo, no quería ser responsable de que se quitara la vida. ¿Dónde está? En su apartamento. Estoy yendo para allá. ¿Necesitas que vaya? Silencio. No lo sé. Tal vez sí. Tal vez le hace falta verte. O que le digas algo. Algo que la cierre. Lo que sea. Le colgué. Me senté otra vez frente a la laptop. Vi el correo a medio escribir. Lo borré. Una hora más tarde, estaba parado frente al edificio de ella. No me costó encontrar la dirección. La había visto en las notificaciones del banco compartido que no cerramos del todo. Subí. Golpeé la puerta. La hermana abrió. Ella estaba adentro, en el suelo, con una manta encima. No lloraba. No hablaba. Solo me miró. Ojos hinchados, pelo desordenado. La sombra de lo que fue. Me acerqué. Me agaché. ¿Qué carajo esperabas? Le dije. Seco. Sin gritar. No esto, murmuró. No todo así. ¿Así como? ¿Sin consecuencias? No respondió. Solo apretó los dientes. Tú arruinaste todo. A todos. Y todavía te cuesta entender que nadie te hizo nada. Lo hiciste tú sola. Se puso a llorar. Me dio pena. Pero no como antes. Era lástima seca. Como la que sientes por un animal atropellado que ya no puedes salvar. Me levanté. Me giré hacia la hermana. No la dejes sola. Si sigue así, llama a alguien. ¿Y tú? Yo ya me fui de esta historia. Solo vine a asegurarme de que no se matara. Eso es todo. Y así fue. Me fui. Nunca más volví a verla en persona. Meses después me enteré que se mudó a otro estado. Nuevo México, creo. Empezó terapia. Borró todas sus redes. Vive sola. Sin pareja. Sin trabajo estable. Dice la hermana que habla poco, que sigue sin entender cómo todo se fue tan a la mierda. El cuñado, por su parte, desapareció. Nadie sabe si está en la ciudad todavía. Su ex esposa, la hermana, logró rehacer su vida un poco. Está en proceso de reconstruir, como yo. Hemos hablado más en estos últimos meses que en todos los años que fuimos familia política. No hay nada romántico, solo respeto mutuo, como dos sobrevivientes que se cruzan en el mismo campo minado. Yo, por fin, estoy tranquilo. No feliz, pero tranquilo. Y a veces eso es suficiente. Pasaron varios meses. Ya no pienso en ellos todos los días. De vez en cuando, algún olor, alguna canción, o una broma mal contada me los trae de vuelta a la cabeza, pero no como antes. Ya no siento ese golpe en el pecho. Es más como un eco. Algo que viví. Algo que me pasó. Algo que ya no me controla. No volví a tener pareja. No todavía. Tampoco me interesa. A veces salgo con alguien, tengo conversaciones largas, compartimos algo, pero en cuanto la cosa empieza a parecer relación, doy un paso atrás. Me cuesta confiar. No porque crea que todas las personas van a hacer lo mismo. Es más simple que eso. Ya no tengo energía para entregar algo tan grande a alguien que puede destrozarlo sin avisar. Lo que me pasó me cambió. No lo digo con orgullo. No fue una experiencia de crecimiento. No me volvió más sabio. Me volvió más cuidadoso. Más cínico. A veces me miro al espejo y ya no reconozco al tipo que se ilusionaba con hijos, con cenas familiares, con vacaciones de fin de año. Ese tipo se murió el día que abrí esa carpeta en la computadora y vi a mi esposa sentada en el regazo de su cuñado, riéndose como si el mundo fuera suyo. Nunca lo expuse públicamente. No mandé nada a su trabajo. No hice publicaciones, ni hilos, ni scratches. Alguien lo hizo por mí, eso fue claro. Nunca supe quién. Quizá fue la hermana. Quizá alguien más que vio lo que yo vi y no pudo callarse. Pero no fui yo. Y eso, en el fondo, es lo que más me deja tranquilo. No cargué con esa cruz. No me convertí en el vengador. Solo puse la verdad en el lugar correcto. Lo demás se cayó solo. Una vez me encontré a su madre en un supermercado. Fue raro. Me miró, se acercó, y me abrazó. Me dijo, nunca voy a dejar de lamentar lo que pasó. Perdón por no ver lo que era mi hija. Le dije que no tenía que disculparse. Ella no fue quien destruyó todo. Ella solo fue madre de alguien que eligió mal, que mintió, que cruzó límites que no se cruzan. Ese abrazo duró segundos, pero fue suficiente. Fue como cerrar un capítulo que había quedado mal escrito.